Y en 1972, principios del 72, la central de Corabastos se convierte en un lugar especial de la vida de la localidad octava de Ciudad Kennedy, ya que este sitio va a generar toda una dinámica en la vida social, comercial y laboral de la localidad octava. Podríamos decir que Ciudad Kennedy, antes de Corabastos, tenía una vida provincial, una vida municipal, pero con la llegada de Corabastos, el país y Bogotá centra su atención en la dinámica comercial que esta central genera en la localidad. Por eso María Amparo Rodríguez, funcionaria de Corabastos ya de hace 26 años, antes de que Corabastos llegara aquí, es una de las personas invitadas a este anecdotario. Bienvenida, María Amparo. Gracias. Bueno, María Amparo, empecemos contándonos, ¿usted de qué región del país es? De Bogotá. Bogotana, de pura cepa. Sí, cómo no. María Amparo, ¿cómo hace usted o cómo es el proceso? ¿Cómo llega usted a trabajar con la central de Corabastos? Bueno, yo me ingresé en el 70, cuando funcionaban las oficinas en la 45 con 30. Luego, a los 2 años, en el 72, en julio, nos venimos acá a Corabastos, cuando ya está construida. Cuando ya está construida, la primera imagen, la primera impresión que tiene del espacio físico de lo que hoy es Corabastos. Bueno, en principio era, de pronto podría decirle que como un potrero. Sí. Era el espacio. Luego ya, como le digo, en 2 años regreso y encuentro ya las bodegas construidas, 20 bodegas construidas. En ese momento del potrero, ¿cómo era el espacio físico ambiental que había aquí? Puramente terreno. En la parte sur, más al sur, había una laguna. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de esa laguna? ¿Qué alcanza a recordar de esa laguna? Bueno, había muchísima suciedad. Sí. Eso sí es la realidad. Y el resto, completamente el terreno. Sí. Bueno, ya Corabastos es construido, ¿sí? Sí. ¿Cómo es esa primera infraestructura física de Corabastos? Muy bonita, una organización muy buena, un aseo espléndido, bastante amplio. ¿Cuántas bodegas, por ejemplo, se inauguraron? 20 bodegas. ¿Actualmente cuántas hay? En este momento hay 29 y la zona campesina, sí, que queda aparte. En ese momento también encontramos la zona de los bancos. ¿Se inauguró con la zona bancaria? Se inauguró, sí, también. Y la zona administrativa. ¿En dónde quedaba la zona administrativa? La zona administrativa quedaba lo que es hoy en día la entrada principal. El edificio A, allá funcionó toda la administración. Bueno, ¿cómo empiezan a llegar los comerciantes, la asignación de las bodegas, la asignación de las ramas del mercadeo? Bueno, esto fue un trasteo, digamos, masivo. Ah, sí. De la Plaza España acá. Debe haber sido toda una comparsa. Sí, claro. Muy bonito ver llegar todos los comerciantes, cada uno con sus camiones, trayendo sus víveres. Y es muy bonito ver llegar todos los comerciantes. Venían de la Plaza España. ¿Cómo era la situación de la Plaza España? ¿La alcanzaste a conocer? Bueno, allá realmente no, pero he escuchado que no, allá era tremendo el desorden. Bueno, nunca igual a lo organizado como está hoy Corabastos. Corabastos. ¿Fueron ubicando las bodegas de acuerdo al tipo de mercadeo? Sí, por sectores. Por decir algo, de la bodega 1 a 10, sí, queda granos y procesados. En las bodegas 18, 19, 20, por ejemplo, el área de la papa, y así sucesivamente, por áreas. Por áreas. Sí, cómo no. Pero luego vimos que en Corabastos empezaron a quedarse en las famosas playas. ¿Cómo es esa historia? Sí, un grupo de personas, tengo entendido, egresadas del M19, todas estas gentes, también hubo para ellos cabida en Corabastos.
llegaron y les dieron un sitio, por ejemplo La Paz y La Playa. Ellos están en este momento situados allá. Es más, próximamente van a estar mejor situados porque la administración les está construyendo una nueva bodega a donde van a estar en mejores condiciones. En mejores condiciones. Sí, cómo no. Bueno, en ese momento llegan los primeros comerciantes, se instalan. Ese día hubo jolgorio, hubo fiesta. ¿Cómo fue ese día? Sí, cada uno pues realizaba su actividad con lo suyo, ¿cierto? Sus dependientes. Y pues se les daba, la administración les daba la bienvenida, estaba presente, estaba pendiente en cada uno de los locales para que la gente quedara pues bien situada, bien organizada. El primer, director, gerente de Corabastos. Sí, el doctor Germán Fejer. Él comenzó, él la construyó, digamos. Luego viene el doctor Augusto Ramírez. También pues una eminencia. Sí. Él de pronto le tocó una parte dura porque Corabastos, como es bien sabido, creó a la gran central de abastecimientos. Sí. Esta, digamos que fue como la matriz en algún momento. Pero desafortunadamente por de pronto lanzar muchos programas al tiempo, Corabastos no quedó con buenos fondos. Sí. Entonces se tuvo que fusionar con la Gran Central, o sea, Capsa. En este momento pues estaba bastante mal de ingresos, digamos. Estaba en crisis económica. Exactamente. Llega el doctor Augusto Ramírez y le inyecta como su energía, su vitalidad, su sabiduría, ¿por qué no decirlo? Y vuelve a quedar Corabastos y termina Capsa, lo que hay hoy en día, Corabastos. Queda Corabastos. Sí, cómo no. Bueno, una parte importante ya propiamente, ¿cómo era la planta de personal, la dinámica de trabajo de Corabastos en esos primeros años? Bueno, en estos primeros años comenzamos muy pocas personas, todos hacíamos de todo. Por ejemplo, yo comencé desde la recepción, estuve, digamos, una semana de recepcionista, fui ascendiendo y así todos, pues al principio, como le digo, muy pocas personas, entonces por eso todos hacíamos de todo. Llegamos acá, ya fue ampliando la planta de personal y pues hasta como está hoy. Bueno, hay un momento importante que recuerda a la ciudad en general de Corabastos y es el famoso incendio. ¿En qué año se dio y cómo fue el fenómeno del incendio? Eso hace más o menos unos 7, 8 años. Se incendió una bodega, pero pues hubo como colaboración pronta y se pudo salir adelante. Otro fenómeno que se ha vivido en Corabastos es la invasión o la ocupación de sus muros externos. ¿Cómo se ha tratado esta problemática? ¿Cómo ha afectado a la dinámica de la central? Pues sí, todas las administraciones han estado pendientes, han tratado de recuperar estos sectores, estos sitios, pero pues de pronto falta colaboración de la parte externa, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso todavía se encuentra que hay estas invasiones. Uno de los aspectos culturales de la central de Corabastos que conocemos es la celebración de las fiestas de la Virgen. ¿Cómo son? Descríbalas. Sí, se hacen al tiempo con el cumpleaños de Corabastos, digamos. Esto es en el mes de julio, todos los julios. Se organizan los comerciantes, depende de los sectores. Ahí, por ejemplo, para la fiesta de la Virgen es primero, y luego sí vienen los cumpleaños que digo. Se celebra misa, hay procesión con la Virgen por todo Corabastos, a veces inclusive por fuera de Corabastos.
es bastante alegre, traen grupos musicales. Luego se sigue con el cumpleaños de Corabastos, que eso ya es organización directamente de la administración, a donde se incluye absolutamente de todos los gremios, de todos los niveles, de todas las clases de comerciantes que se encuentran en Corabastos. Ellos toman parte. Bueno, ¿cómo es la gente en Corabastos? ¿Cómo son los comerciantes en Corabastos? ¿Qué clase de categorías? Debe haber distintas categorías de sí, claro que sí. Hay los comerciantes mayoristas, sí, en todos los sectores, granos, procesados, la papa. ¿Cómo es ese mayorista? ¿Cómo es el perfil de esa persona, de ese mayorista? Son bastantes, en el grupo sí, se encuentran bastantes profesionales, ajá, de todas las ramas. Son de pronto los que más se preocupan de los comerciantes, sí, en el mismo Corabastos, ¿sí? Sí, porque esté bien, junto con la administración, obviamente. Sí. Luego ya vienen como los comerciantes medianos. Sí. ¿Ellos a qué se dedican? ¿También en las mismas ramas? Ellos ya venden, por decir algo, líchigo, sí, verduras, sí, frutas. A ver, del comerciante mayorista, ¿quién es su cliente? ¿Quién es el cliente del comerciante mayorista? Los tenderos, especialmente los tenderos, ¿sí? Del comerciante medio, ¿quién es el cliente? Ya ahí ya digamos que el ama de casa. El ama de casa. Lo mismo de los minoristas, por decir algo, los comerciantes que nombraba anteriormente, que son La Paz, La Playa. Sí. Ellos pues también los visitan las amas de casa. De pronto, ¿por qué no decir algunos expendios pequeños? Sí. Tiendas pequeñas. Más o menos ese es la clientela. La clientela. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo en estos años suyos en Corabastos, en la historia de Corabastos? No, para mí todo el tiempo ha sido como muy bien. Sí. He gozado de aprecio. He estado muy bien, quiero mucho Corabastos. Pues por todo este tiempo que llevo ha sido como mi segundo hogar. Claro. He vivido pues lo rico, lo de pronto algunos, como en las empresas, creo yo, que hay pequeños problemas, en fin, todo pues se ha podido vivir al colmo, ¿no? Bien. Bueno, así vamos a continuar recorriendo la central de Corabastos, la primera central de barrotes y abastecimientos. Es tal vez la memoria de quienes fundan un proceso, los que tienen el recuerdo de cómo la gente siente y cómo la gente vive. En este proceso del anecdotario de Ciudad Kennedy, hemos llegado hasta la central de Corabastos. Cuando Corabastos llega a la localidad octava de Ciudad Kennedy, genera una nueva dinámica comercial. Por eso hoy nos acompaña don Adriano Mayorga, un comerciante de Corabastos, fundador de Corabastos, que ha sido miembro de su junta directiva, quien nos va a contar cómo es la historia, cómo son los recuerdos de esta central en Corabastos. Don Adriano, bienvenido. Bueno, la historia de la central de Corabastos eso se creó por CADSA, anteriormente era CADSA, eso fue por allá año 1970, cuando se constituyó en escritura pública ante una notaría, y luego mirando la necesidad de la zona tan deprimida que era el sector de la Plaza España, hubo un programa sobre la construcción de una central de abastos necesaria para la ciudad de Bogotá. Luego hubo un consenso del gerente fundador y quien construyó esta central, que tuvo la osadía de visitar uno a uno los comerciantes, que era el gerente de esa, doctor Germán Fejed, de cada uno de los comerciantes, sí, de la Plaza España. De la Plaza España, sí. Y junto con otros comerciantes, como el caso de don Luis Cepeda, otros ya desaparecidos,
invitaban al comercio para que diera su opinión sobre si era necesario o no construir la central. De lógico que era necesario. Pero ¿cómo lo percibía el comerciante de la Plaza España? ¿Con aceptación, con desconfianza? ¿Cómo lo percibía? Bueno, en su gran mayoría, pues, como buenos colombianos, pues la mayoría un poco incrédulos, al mirar que esto era una zona muy alejada prácticamente de la ciudad en aquella época, pues muchos no creyeron, otros sí creímos, pero prácticamente esto fue un programa de gobierno que fue casi, digamos que, obligados por la sectorización, porque declaraban primer sector de la carrera 24 para arriba, y entonces quienes no se acogieron al principio, después les tengo que acogerse porque vieron que era una realidad. Sí. Entonces aquí estamos desde la fundación. ¿Cuál era la situación de la Plaza España? ¿Por qué había que mover el comerciante de allí? Porque no presentaba signos de seguridad, porque era solamente improvisados los locales, los almacenes en casas viejas. Ya. Aún existe todavía, ahí en la Plaza España existen negocios en las mismas casas, sin haber renovado la estructuración de las construcciones. Entonces, como esto pues era moderno, pues había que aceptar, y como el comerciante siempre ha sido sumiso a los programas del gobierno, entonces la mayoría a última hora acogimos todos y los recibimos masivamente. Eso, el trasteo se hizo el 17 de julio de 1972. 17 de julio de 1972. Sí, ¿cómo empezaron allá? Descríbame cómo fue ese desmonte de la Plaza España. No, pues a trastear, porque aquí, es decir, a cada cual nos habían adjudicado ya nuestros locales mediante sorteos, y la gente escogió en el sector que veía que iba a quedar, entonces que quedaría mejor. Entonces cada cual escogimos nuestro sector, unos por sorteo, otros por escogencia de su mismo local. Entonces acordamos trasladarnos, y realmente la historia ha dicho que Corabastos pues fue en su época una gran central, sigue siendo una gran central, pero un poco olvidada en los últimos años, olvidada de los programas del gobierno, porque realmente el comerciante aquí ha sido y hemos sido eficientes, porque somos los distribuidores de los productos básicos de la canasta familiar sin ninguna erogación que tenga que el gobierno subsidiar. Lo contrario, aquí, a pesar de que prestamos un gran servicio social, pero también somos generadores de empleos, de impuestos y todo ajustados a la ley. Sí. Pero se ha venido deteriorando el nombre de Corabastos, el buen nombre, porque la competencia desleal, porque acá ya es muy costoso todo, porque es la única central a donde hay que pagar unas sumas de dinero para entrar a comprar los alimentos, cosa de que no debería de ser así, porque con esos costos y todos los sectores no son muy seguros, entonces la gente se ha vuelto apática un poco y se ha ido a comprar a otras partes. Bueno, recuérdeme, ¿era una caravana la que venía en julio del 72? Sí, de todas maneras, pues sí, eso fue masivo, un trasteo masivo, sí, lógico, porque fue un trasteo masivo. De todas maneras, eso fue... ¿Usted llegó, encontró su local, cómo lo vio? ¿Ya había venido antes? Ya había venido, sí, lógico, porque ya sabía, entonces había que irse preparando uno para saber a ver cuál era el local, cómo era que se iba a surtir y todo. Pero eso fue un acontecimiento extraordinario, de verdad que sí, en su época. Y aún con todo, como dije anteriormente, con todos los defectos que tenga, pero sigue siendo la central más importante del país, porque cuando los precios, primero que todo se suben es aquí en Corabastos o se bajan en Corabastos. Sí. Esto es un termómetro definitivo para los precios. Y aquí realmente esto se rige es por la oferta y la demanda.
por la oferta sí, y la demanda. Si hay buen consumo, hay buenas ventas del producto que esté de turno. Si no hay consumo, pues las ventas se deprimen, de lógica. Pero aquí prácticamente los precios se rigen es por la oferta y la demanda, como dije anteriormente. En la inauguración de ese 20 de julio del 72, ¿qué había en Corabastos? ¿Es el mismo Corabastos que hay hoy o ha crecido? Pues sí, se ha crecido. Sí, se ha crecido, digamos, en una forma desmesurada, porque ha resultado el comercio informal. La gente que en una o en otra forma, no por culpa de ellos, sino por circunstancias de la vida, tiene sus problemas sociales, de inseguridad en las zonas rurales, entonces no hacen sino venir a Corabastos a ver dónde pueden conseguir el sustento de cada día. ¿Viene la gente del campo a Corabastos? Claro, sí, viene del campo, se desplazan. Usted ve, por ejemplo, para abajo, las bodegas comunales, para la parte de abajo, hay mucha gente, éxodo de gente que ha llegado acá en una u otra forma a buscar el pan de cada día aquí en Corabastos. Tal vez por seguridad, aunque no es lo más seguro que tenemos, pero de todas maneras la gente viene a ver cómo busca el sustento diario, porque han sido desplazados en sus zonas rurales por mala gente, como es gente pobre, pues no tiene acceso a los créditos para llegar a quedarse en sus sitios de trabajo. Entonces, como esa es la historia. Pero bueno, ¿eso cómo ha generado el crecimiento de la infraestructura de Corabastos? Bueno, el crecimiento de la infraestructura porque de Corabastos, sí ha crecido Corabastos. Sí, ha crecido, sí. Y es decir, ha crecido y en su forma poblacional, digámoslo así, más que todo en el comercio informal, porque los locales prácticamente el 90% de los locales es aquellos que entregaron el año 72, el resto pues hay algunas construcciones nuevas que de pronto pueda que sean o no benéficas. Lo que aquí está es un poco deteriorándose porque la mala presentación, no tenemos buen mantenimiento, no tenemos, ahí como ustedes puedan apreciar, las canales están todas rotas, todas deterioradas. Entonces en estas últimas administraciones, hace unos 4 años, no se le da el mantenimiento requerido que debe tener el usuario de esta central tan importante. Bueno, en 1972 llegan ustedes, forman los comerciantes parte de la junta directiva. ¿Cómo es esa primera junta directiva? ¿Cómo se elige esa primera junta directiva? La primera junta directiva se regiera de 4 personas, representantes del gobierno, uno del sector privado, el sector de los comerciantes, luego vino una negociación de unos paquetes de acciones que el comercio le compró, creo que a Cofiagro, y entonces el comercio se crece un poco en su nivel accionario. Hoy día contamos aproximadamente con el 48%, el Estado tiene el 52% aproximadamente. Entonces hay 7 miembros de junta directiva, que son 4 en representación del gobierno o del Estado y 3 de los comerciantes, elegido por los mismos comerciantes. Descríbanos, ¿cómo es una elección de comerciantes aquí? A ver, la elección de comerciantes, ¿dónde? ¿Cómo es la mecánica? Eso convoca a la administración de turno, sí. El gerente de turno cita, hace una convocatoria, luego se hacen los paquetes accionarios y aquí el que recoja más acciones es el que sale elegido. Entonces eso es por un cociente electoral que se hace el nombramiento de miembros de junta directiva. ¿Cuáles son las funciones de este miembro que sale elegido? ¿Qué tiene que hacer? ¿Reunirse? ¿Qué define? Bueno, eso de todas maneras pues ayudar a definir las políticas de la empresa, porque de todas maneras ese debe ser el oficio de quien está representando al comercio en la junta directiva, porque es cierto que de parte del gobierno viene gente muy respetable
pero muchas veces no traen los conocimientos de lo que es la marcha de la empresa. Entonces de eso es que se trata, que quienes estén, pues que propendan por la buena marcha, por la presentación de la empresa, pero la verdad que no la hemos visto en los últimos años. ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo se vive en Corabastos? Usted ya lleva aquí 25 años. Sí. ¿Cómo se vive en Corabastos? No, pues aquí se vive, afortunadamente todos somos conocidos en el ramo a donde pertenezca uno, Ya es una familia. amigos de todo mundo, ya es una familia prácticamente de que cada cual en sus quehaceres cotidianos, pero de todas maneras hay ratos que se reúne uno con los amigos en la cafetería a tomarse un tinto de partir y después entonces cada cual a su trabajo. ¿Usted tiene hijos, don Adriano? Sí, claro. La relación de estos hijos con Corabastos, ¿cómo es? Ellos trabajan conmigo. Ellos trabajan conmigo, trabajamos a nivel familiar. Sí. Conmigo trabajan mis hijos, mi señora, y ahí estamos. ¿Cómo es la vida de ellos aquí dentro de Corabastos? ¿Cómo es la relación de ellos como gente más joven dentro de Corabastos? Pues de todas maneras ellos son personas profesionales, son personas jóvenes, pero les ha gustado, han heredado seguramente el negocio, el oficio de los padres, y pues no todo el mundo está aquí con los hijos, pero hay una gran mayoría de comerciantes que sí están los hijos al frente de los negocios colaborándoles, porque uno no va a ser eterno, no sabe cuánto va a durar. Lo importante es uno heredarles a los hijos el buen hombre para que ayuden a trabajar y para que se defiendan, porque este es uno de los trabajos más honestos que puede haber. ¿Qué cree usted que es lo que más le ha gustado a los hijos? Pues seguramente un poco la independencia también, ¿no? Y la platica, ¿cierto? Sí, no, pues la plata está difícil conseguirla, pero aquí se está ganando la comida, porque plata no se está consiguiendo, no se está ganando plata. Eso está, los negocios, las ventas han caído. ¿Cómo está el comercio? Mal, en este momento está mal. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación pues ya la conocemos, la situación del país en general, pues de todas maneras parece que se desinfló el globo, el que todos estábamos subidos, y entonces no hay dinero, no hay plata. Las ventas se han bajado a más de por mitad, porque la gente no tiene dinero, no alcanza, las cosas son muy costosas, los productos son muy costosos, entonces inalcanzables, los productos están, es decir, en una forma desorbitada. En el imaginario del habitante de Bogotá y del habitante de Ciudad Kennedy se recuerda un famoso incendio de Corabastos. ¿Usted estuvo en el incendio? Eso fue, sí, exactamente, no, yo no estuve, pero pues sí. ¿Recuerda? Sí, recuerdo, eso fue en la bodega 16. Sí. La bodega 16, ¿qué tipo de alimentos tiene? También víveres y abarrotes. Víveres y abarrotes. Sí, sí. Pero eso yo creo, pues la gente con su tesón de trabajar y todo, en aquella época eran otras épocas diferentes, entonces la gente pues ya ha superado esos problemas y siguió adelante, siguió luchando y trabajando y siguió adelante. Salieron adelante. Hoy, ¿cómo está esta famosa bodega 16? Está marchando lo mismo que antes. Está marchando Sí, igual sí, que antes. Igual que antes, sí. Que antes de los siniestros, sí. Paremos en anécdotas, historia de los comerciantes en este anecdotario de la localidad de Octava, en este anecdotario de Corabastos, donde nos cuentan sus fundadores cómo fue todo ese proceso, cómo se vive en Corabastos. Nos encontramos con Adriano Mayorga, uno de los comerciantes del sector, que nos viene contando las historias de todo este proceso, ya de 25 años, un cuarto de siglo viviendo usted aquí, don Adriano. Sí, y con ganas de vivir otro tanto si la naturaleza y Dios no lo permite, ¿no? Porque todos menos pues no aprendimos a hacer más nada. Bueno, pero aquí hay cosas especiales. En Corabastos, por ejemplo, se celebra en julio la fiesta del cumpleaños de Corabastos, la fiesta de la Virgen. ¿Cómo es eso? Esquíranos, contémosle a la gente cómo es en Corabastos esa fiesta. Bueno, eso de todas maneras, eso también se ha venido un poco abajo. Sí. Porque anteriormente venían acá los presidentes de la República, los ministros de Agricultura, altas personalidades del alto gobierno,
y ahora realmente hace unos años venían a la fiesta de cumpleaños. ¿Es en la misma fecha de la Virgen? Más o menos para el 20 de julio. Sí. Sí, para el 20 de julio. Aquí, pues, de todas maneras, el aniversario se celebra año a año. La fiesta de la Virgen del Carmen, pues, puede ser el mismo día o puede ser en otro día diferente. Porque aquí hay gente, habemos gente tradicionalista todavía, que tenemos nuestra fe, nuestra devoción a la Virgen, y entonces cada sector de todas maneras pues aporta un granito de arena según el sector que sea más activo, pues entonces de todas maneras aporta para esas celebraciones. ¿Sí? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las actividades? En actividades, aquí hacen maratones, hacen procesiones que se llaman en los pueblos procesión de la Virgen, luego vienen competencias, hay desfiles. ¿Es toda la fiesta? Sí, de toda la fiesta, sí. Qué importante eso. Sí, señor. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo especial de esta tierra? Pues el recuerdo es de que aquí estamos y aquí permaneceremos, como le dije antes, pues anécdotas, el trabajo diario, es la anécdota que uno puede tener, el recuerdo que es un trabajo diario, ¿no? Una lucha, la lucha cotidiana. La lucha constante. Sí, la lucha constante, sí. Del sector de Corabastos. Bueno, el mensaje que usted le transmite a las generaciones de hoy, al país, a la ciudad, frente a lo que es Corabastos. Bueno, yo los invito a que trabajemos todos unidos e invitar a la gente que venga a Corabastos y invitar también a las administraciones de que traten de no solamente vivir de los peajes que paguen acá los transportadores que vienen, porque por eso, como le dije anteriormente, por eso es que no, hay mucha gente que no ha regresado porque se le cobra una entrada cara sin ofrecerle de pronto un buen servicio de seguridad. Y verdad que es el único centro comercial que una ama de casa para venir a comprar un mercado tiene que pagar, porque si vamos a nosotros a las competencias que han resultado por afuera, a la gente no le cobran y le ofrecen seguridad. Entonces por eso, entonces la invitación que yo quiero hacer es a las nuevas generaciones que hagamos una reflexión y que hagan una reflexión entre todos conjuntamente, que propendemos por el bien de la empresa, que sigamos adelante, y al gobierno también para que le pare bolas a Corabastos, porque realmente pues ahí acaba la historia en este momento de decir una verdad. Y decían una gama de periodistas ayer domingo que lo escuché, realmente al IDEMA lo acabó la politiquería, era el termómetro que sostenía los precios, pero realmente decían quienes entienden de eso, la politiquería acabó. Entonces el gobierno que le dé una manito, ya que tiene sus acciones acá, y que traten al comercio bien para que así mismo pueda seguir por el resto del siglo y por lo que viene atendiendo, porque sin Corabastos, que como le dije anteriormente es el termómetro que da los precios por el país, el que presta servicio, el que no le cobra cargas prestacionales al Estado, el que está generando riqueza y empleo, porque aquí comprándole directamente a los campesinos es como se genera riqueza y se genera empleo. Y ese llamado que yo le quiero hacer a la juventud de hoy, y que luchemos incansablemente para conseguir todos la paz y la tranquilidad, que es lo que tanto deseamos en este país. Muchas gracias, don Adriano. Esta es la historia y el anecdotario de la central mayorista de Corabastos. Veamos ahora el siguiente videoclip.
traer las puede filmar también por este lado. A ver, sonría Chilaco que va a salir en la televisión. Va a salir un caballo. Levante la cabeza. ¿Qué Robinson? Ya peina. ¿Dónde está el de la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Llama acá? ¡Uy, la televisión! Ya vienen a atender, ya vienen. Luis, sonría, hermano. Sonría que lo están televisando. A ver, ahí fue puta, no me la repita para la mazorquita, échale, pídele ahí. De que no lo hiciera, será.
Gracias. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno.